Buenos días, compañeros. Estamos otra vez aquí en la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia, que nos permite estar aquí en sus instalaciones, en este bonito salón de prácticas de juicios orales. Y tenemos ahora, con motivo de esta discusión que iniciamos en las ocasiones pasadas sobre China y si sobre Estados Unidos va a tener una nueva guerra fría con China ahora en lugar de la extinta Unión Soviética o de hoy Rusia. Tenemos un invitado de lujo que es el ingeniero Elías Tercero González Brizuela, ¿verdad? Que es un gran empresario mexicano, que además es científico y que ha tenido la oportunidad de hacer muchos negocios en México y en China. De hecho, su esposa es china y él vive la mitad de su tiempo también en China. Entonces, bienvenido, Elías, muchas gracias por venir aquí a la escuela. También tenemos aquí, como conocen, a Claudia Torres, también es maestra de la escuela. A mí ya me conocen, Jesús Torres. Y vamos a empezar con Elías. Elías, cuéntanos cómo, Clavita, tú querías preguntarme. Sí, yo quería empezar preguntando ¿por qué China? O sea, ¿cómo empezó esta idea de relacionarse comercialmente con China? Bueno, muchas gracias por la invitación. Se los agradezco. Es un honor estar con ustedes. Y bueno, entrando al tema, yo empecé a viajar a Oriente hace aproximadamente 23 años, y el primer país de Oriente que visité en forma ya de negocios fue la India, ¿no? Para explorar, a ver si podían hacernos allá unas máquinas que necesitábamos en aquella época. Cuando llegué yo a la India me sorprendió la diferencia de los costos que teníamos para fabricar una máquina allá, una máquina compleja, a lo que teníamos en México. Por decir algo, la máquina que yo estaba fabricando aquí, que hicimos en aquella época, nos costó, la vendíamos en $300,000. Hicimos 3 máquinas. Eran unas máquinas muy interesantes, un desarrollo también muy interesante que hicimos con el TEC de Monterrey, precisamente, y con nuestros ingenieros. Y fue la primera máquina de rotograbado con servomotores que se hizo en América, en toda América. Las primeras máquinas. El problema en ese entonces, el problema que nosotros tenemos en este país es que no tenemos una infraestructura para poder desarrollar lo que es la industria de fabricación de maquinaria. Se requiere un montón de apoyos y de infraestructura alrededor de todo esto para poder fabricar máquinas y poderlas vender. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos en aquella época, estoy hablando de hace más de 24, 25 años aproximadamente, es que cuando nosotros quisimos patentar nuestra máquina nos encontramos con muchos problemas para patentarla. Finalmente eran tantos problemas, tantos requisitos, que decidimos no patentarla y venderla nada más así. Entonces, como la máquina no tenía patente, nuestros clientes no podían tener un crédito en los bancos, porque los bancos exigían que la máquina fuera una máquina de patente. Entonces, pues los clientes que nos compraban las máquinas les costaba mucho trabajo, porque era mucho dinero pagar $300,000 por una máquina que no tenía patente. Cuando yo voy a la India, me encuentro con que la tecnología no estaba tan avanzada como la que nosotros teníamos, pero las máquinas eran tremendamente económicas. Es decir, una máquina 100% electromecánica como la que nosotros queríamos comprar, fabricarla en México nos costaba $150,000, y en la India yo me llevé una sorpresa, me costó $60,000, la tercera parte. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, dije, bueno, pues estoy mal, porque fabricar máquinas tan caras en México y con un mercado tan reducido y con tantos problemas y sin apoyos importantes para que esto se pudiera desarrollar, era muy complicado, muy difícil. Entonces empezamos a hacer las máquinas en la India, y yo compré varias máquinas enfocado principalmente en el negocio que nosotros estábamos atendiendo, en mi negocio. Y bueno, nos fue muy bien con eso. Después, varios años después, 7, 8 años después, uno de mis hijos, que también fue el que me convenció de ir a la India, me dice, oye, ¿por qué no vas a China? ¿Verdad? Y entonces, bueno, pues empiezo a hacer unos contactos en China, voy a China y me doy otra sorpresa ya, porque los chinos estaban haciendo las máquinas más económicas y mejores. Entonces me sorprendió mucho esto, y desde hace 14 años
empezamos a hacer negocios en China, trayendo máquinas para el negocio que nosotros tenemos aquí en México. Y lo que hice yo entonces fue crear otra empresa, una empresa de venta de maquinaria, en donde ya las máquinas que yo compraba en China o en la India, donde fuera, yo las vendía 5 años después máximo, porque yo ya tenía las nuevas máquinas desarrolladas en China, más nuevas, y entonces yo vendía las máquinas usadas. Y así ha pasado desde ese entonces. Hemos vendido las máquinas que estamos usando y luego empezamos a vender máquinas nuevas también. Entonces tenemos un negocio de venta de maquinaria que traemos principalmente de China. Ahora, China se ha desarrollado a una velocidad increíble. O sea, lo que está pasando en China no lo hemos visto nunca en la humanidad. China ha crecido en los últimos 40 años a una velocidad tan grande que ya rebasó por mucho a muchas economías en todo el mundo. Y puedo decirlo que también está rebasando muy rápidamente a la economía más importante del mundo, que es la economía americana. La ciudad de Shanghái se desarrolla o crece y se hace una ciudad nueva en 20 años. Lo que a Nueva York le tomó 100 años, a Shanghái le tomó menos de 20. Menos de 20, ¿verdad? Menos de 20 años. Entonces, llega uno a Shanghái, es una ciudad con un montón de rascacielos mucho más altos que los que hay en Estados Unidos, avenidas muy bien diseñadas, en fin, es una ciudad icónica en el mundo ya ahorita, ¿no? Shanghái. Pero no nada más eso, China, si nos damos cuenta, tiene 1.360 millones de habitantes. O sea, tiene muchos más habitantes que Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes. El ingreso per cápita de cada chino es mucho más bajo que el de los americanos, mucho más bajo, pero son muchos más chinos y van empujando el desarrollo a una velocidad tremenda. Este desarrollo está sorprendiendo a todos nosotros, nos sorprende a todos, ¿verdad? Es un desarrollo increíble en todos los ámbitos, en todos. Estamos hablando de arte, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de todo lo que nosotros podamos entender como desarrollo humano. En China va a una velocidad impresionante. No es el único actor de desarrollo en el mundo. La India sigue desarrollándose muy bien, muy rápido. Se sigue desarrollando otros países también de Asia, pero China va rapidísimo, ¿verdad? Y tienen una masa crítica, o sea, tienen una cantidad de gente, de situaciones que va empujando. Ahora, yo no soy político, yo no puedo hablar de la cuestión de aspectos políticos que se manejan en todo este ámbito también, con relación a Estados Unidos, Europa, China o México, ¿verdad? Yo lo único que veo es que los chinos han salido de la pobreza más rápido que muchos otros países, mucho más rápido y en mayor cantidad. O sea, en China, pobres extremos, ahorita hay menos de 100 millones. Después de que hace 40 años la mayor parte de la población era pobreza extrema, hace 40 años. La gente en 1970 fue menos del 10% de pobreza extrema. Mucho menos del 10%, y en 5 años ya no va a haber pobreza extrema en China. Bueno, entonces, en 1970 vino la hambruna en China por una mala planificación del gobierno, y murieron de hambre más de 80 millones de chinos, de hambre. Pero el que haya muerto de hambre 80 millones de chinos significa que 500 millones estaban en la penuria extrema y con hambre, ¿verdad? Entonces no tenían que comer. Se murieron 80 millones. 80 millones. Pero 80 millones se murieron, pero ¿cuántos sufrieron? Cientos de millones. Fue lo que se llamó el gran paso. Fue lo que, exactamente, ¿no? Que valió gorro, ¿no? Bueno, entonces muere Mao Zedong y entonces asume el liderazgo del gobierno chino un hombre que se llamaba Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es el artífice del cambio político y económico en China. Era un hombre muy inteligente. Este chinito había vivido en París cuando era joven, su papá lo había mandado a París a estudiar, era de una familia más o menos acomodada. Viene la revolución, meten a su papá a la cárcel, él se sobrepone a toda esta situación, sale de la cárcel del papá, él se empieza a colocar políticamente bien y queda como líder indiscutible después de la muerte de Mao Zedong. Después de la muerte de Mao Zedong, él empieza una política de apertura en China y empieza a hacer
la apertura en lo que era la parte sur de China, lo que era la provincia de Guangdong, y empieza ahí, que es vecina de Hong Kong, y él, Shenzhen, también es de esa parte. Entonces él hace un cambio político ahí de apertura, y es un hombre muy inteligente que desarrolla todo esto de una manera bien interesante. Es ya muy político esto, yo no quisiera meter mucho en esto, pero ahí empieza la apertura, ¿verdad? Y empieza esto a crecer de una manera tremendamente rápida. ¿Cuál es el punto clave de esto? El punto clave de esto es que Deng Xiaoping entiende qué significa el dinero en el mundo. Él entiende qué significa el dinero, sabe qué es el dinero. Y entonces él dice, bueno, que por ejemplo, empezaron a hacer algunas de las industrias que se empezaron a crear en esa época, muy pequeñas y muy sencillas, era hacer botones y zippers en esa parte de China. Hacer botones y zippers, dice uno, pues es muy fácil. Y sí, es muy fácil, ¿verdad? Y entonces ellos empezaron a hacer botones y zippers en China, y fue la época en la que Hong Kong regresa al control de China, y Hong Kong lo dejan como una economía aparte, diferente, y en Hong Kong se pueden manejar todas las divisas y todo lo demás que manejan en Occidente, pero en China solamente se maneja el yuan. Y entonces Deng Xiaoping dice, ok, a ver, ¿el dinero qué es? Pues el dinero es una falacia, el dinero es una ilusión, el dinero es algo que sirve para manejar muchas cosas, pero al final de cuentas el dinero es muy interesante. Vamos a platicar un poquito acerca de eso. Entonces, ¿qué pasa? Deng Xiaoping dice, ok, vamos a hacer botones y zippers. Ok, empiezan a hacer botones y zippers en las casas de los chinitos muy pobres. Empiezan a hacer botones y zippers y les da las máquinas para hacerlos, y muy sencillas. Y de repente, bueno, entonces él dice, a ver, ¿cómo vamos a venderlos? ¿No? Y los venden por debajo del costo de lo que se tenía incluso en cualquier otra parte del mundo. Y entonces todos los europeos, los americanos y todo el mundo dice, ya no, hacer zippers, y los chinos los venden más baratos, ¿para qué los hacemos? Y entonces empezaron a hacer todos los zippers. Pero aún así tenían ganancia. No, es que el punto está en esto. No tenían ganancia, pero la ganancia era... La riqueza se puede crear de muchas maneras. Como el reconocimiento mundial. No. Es que el crear riqueza se puede interpretar y se puede manejar de muchas maneras. O sea, ¿qué pasa? Yo les voy a platicar algo que pasó, que es una analogía de lo que puede ser crear riqueza con prácticamente cero dinero. Les voy a platicar, que después ya regresamos al caso chino. Estamos en la pandemia y no hay negocios. Entonces un hotel en un pueblo aquí en México está cerrado, y de repente dicen, bueno, pues ya vamos a empezar a ver algo de movimiento, y llega el primer cliente al hotel del pueblo. Entonces llega un señor y dice, quiero la mejor habitación que tengas en el hotel. Le dice al dueño del hotel, y le dice, pues sí, tengo una habitación que es la mejor y te cuesta 1,000 pesos diarios. Bueno, ok, a ver, mira, voy a estar 2 días, aquí te dejo 2,000 pesos y voy a comer y regreso más tarde. Entonces le deja los 2,000 pesos al dueño del hotel. Cuando el dueño del hotel recibe los 2,000 pesos, lo primero que hace es hablarle al que le debía alimentos y servicios y todo eso, y dice, mira, te pago de una vez, mano, porque ahorita que tengo esto, antes de que me los gaste. Y le paga los 2,000 pesos a este proveedor. El proveedor va con su otro proveedor que tiene también de otras cosas y le paga también. Inmediatamente va y le paga los 2,000 pesos que le debía a otro proveedor que le surtía frutas y verduras y bla, bla, bla. El de las frutas y verduras va inmediatamente con su médico y le dice, oye, te pago el tratamiento que le hiciste a mi esposa, que te debo 2,000 pesos, antes de que me los gaste, aquí están. Y luego el doctor va con su amigo, que es un político, y le dice, oye, yo te debo 2,000 pesos que me prestaste, aquí están los 2,000 pesos. Y el político del pueblo va con la prostituta del pueblo, le dice, aquí están los 2,000 pesos que te debía y muchas gracias. Y la prostituta del pueblo va al hotel y le regresa los 2,000 pesos al dueño del hotel y dice, aquí te debo los cuartos que te debía. Y ya, y luego llega el señor que le había dicho que se iba a quedar en el hotel, y dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir porque ya me hablaron y no voy a quedar, necesito mis 2,000 pesos, aquí están. ¿Se fijaron? Todos pagaron. ¿Y los 2,000 pesos dónde están? ¿Sí me entienden? O sea, el dinero es una falacia hasta cierto punto, y todos pagaron lo que debían y todos están contentos, todos están felices. ¿Sí me entendieron? O sea, el dinero es una ilusión. Entonces se puede manejar de muchas maneras todo esto. Hay que hacer que circule el dinero.
Entonces eso fue lo que hizo Deng Xiaoping. Hizo que circulara el dinero, que eran pancholares, todos son pancholares, hizo que circulara el dinero ahí en el pueblo, digo, en esos pueblos, y la gente empezó a tener movimiento, y empezaron a comer, y empezaron a hacer muchas cosas, y empezaron a hacer zippers y botones, y entonces todo el mundo empezó a comprar zippers y botones, y luego de ahí otra y otra y otra y otra industria, y empezó a crecer. Y eso fue en 1972, 73, tenemos, ¿cuántos años? 50 años. Bueno, hace 50 años empezó a crecer China. Oye, tengo una duda. Sí. ¿Cómo empezaban a descubrir qué tipo de productos hacer? Bueno, porque es muy fácil. Los chinos son muy inteligentes para esto. Los chinos lo único que hacen es que, a ver, ¿qué quieres que te haga? Esto, sí te lo hago. Lo que quieras hago, lo que quieras. ¿Qué empezaron a hacer ellos? Empezaron a hacer mochilas, empezaron a hacer zapatos, cosas sencillas, ¿sí? Y decían sí, sí y sí a todo. Oye, pero yo quiero que la mochila que yo vendo en mis tiendas en Nueva York, te puedo pagar tanto por ella. ¿Sabes qué? Te la hago sin problema. Oye, pero ¿me la puedes hacer bien? Sí. Y entonces no dicen que no a nada. Pero Entonces, cuéntame, ¿tú cómo encuentras a dónde ir? Bueno, ¿Con qué ganan? O sea, ¿cómo? No, bueno, es lo que te digo. Acuérdate de la analogía que hicimos con los 2,000 pesos. Es lo mismo. El dinero llega a Hong Kong, los dólares llegan a Hong Kong, el Banco Central chino cambia los dólares por yuanes y se los da a sus gentes. En China tú no usas dólares, usas yuanes. Entonces, la gente en China no tiene dólares, tiene yuanes. En el banco tú no puedes tener dólares, tienes yuanes. ¿Quién es el que tiene los dólares en China? El Banco Central chino. Punto. Entonces el Banco Central chino tiene más dólares que cualquier otro banco en el mundo. Punto. Tiene más dólares que cualquier. Y entonces ellos tienen el respaldo de los dólares y entonces su yuan cada vez vale más y más y más. ¿Por qué? Porque tiene el respaldo de todos esos dólares. ¿Sí? Que al final de cuentas también es otra falacia. ¿Sí me explico? Claro, porque sí, ahora ¿qué están haciendo los americanos? Los americanos hoy están imprimiendo, son los únicos que pueden imprimir dólares, ¿estamos de acuerdo? Están imprimiendo dólares. ¿Qué están haciendo? Causando una inflación. Pero no les importa, están causando una inflación, están imprimiendo dólares. Y los dólares de los chinos valen menos ahora. Claro. Eso lo van a arreglar arreglar después, ¿verdad? Eso va a sacar China una moneda virtual, dicen, ¿no? Sí. Porque todo esto es una falacia. Todo esto del dinero sirve y se maneja y va a servir y sigue sirviendo. Pero esto hay que entender un poquito más cerca de lo que es el dinero. Sí, porque tiene razón, todo el mundo tenemos en el banco nuestra cuenta y no es cierto que está ahí, el banco ya lo prestó. Claro, tú tienes un dinero en tu cuenta, es un número nada más. Si tú estás usando una tarjeta de plástico y vas y pagas con una tarjeta de plástico al supermercado, es una tarjeta de plástico. Y finalmente ¿crees que es dinero? Sí. ¿Crees que es una ilusión? Pero esa ilusión no sirve para crecer. Entonces, por ahí va todo esto. Bueno, esto es un poquito más complejo y ya sería cosa de otro análisis, otra plática para analizar qué cosa es el dinero en el mundo. Y otra pregunta que yo tendría, ¿es difícil para un empresario mexicano poder vender productos en China? Porque hay esta idea de que como son muchos habitantes, 1.350.000 como decías, dice uno, pues es un mercado con que venda un zarape mexicano a uno. Ya la hice, pero ¿sí lo compran o lo replican allá? Bueno, a ver, a mí me gustaría primero terminar con la cuestión de por qué compramos en China y cómo compramos y luego vamos a lo otro. Sí. O sea, entonces, yendo a mi experiencia, tú me preguntabas hace rato, ¿es difícil ir a China? ¿Es difícil hacer negocio en China? Sí, no es fácil. O sea, perdí dinero, perdí tiempo, perdí muchas cosas, pero insistí. O sea, ¿qué pasa con los chinos? La cultura china es muy especial. Yo llego y me dicen, oye, te vendo este teléfono, mira, es muy parecido, es casi igualito al iPhone. Oye, pues qué padre. Oye, pues sí, ¿en cuánto? El iPhone vale 30,000 pesos, pero este te lo dejo en 5,000. A ver, espérame, yo este te lo pago, man. Y nosotros que así somos. Sí, así somos, sí. Así Yo lo pago y me llevo mi iPhone. Y luego, pues sí funciona como teléfono, pero pues no es un iPhone, es otra cosa. Y bueno, pero está re bonito, mira, y pues mira, casi es como un iPhone, ¿no? Y entonces, y suena igual, el timbre lo hacen igualito al iPhone para que cuando suene, mis amigos digan, trae un iPhone. Suena igual, pero no es un iPhone, ¿verdad?
Pero ya abusan de no abusan, no porque abusan. te lo venden Ese es tu muy barato. problema. Si tú no entiendes, te dejas ser abusada. Okay. Pero ese es tu problema. Tú ahí es donde tienes que tener inteligencia para manejar también la cultura esta y entender cómo manejar los negocios. Eso lleva tiempo. A mí me llevó años, pero aprendí y yo ahora llego a China. Yo no hablo chino, yo no hablo mandarín, pero entiendo muy bien la cultura y hay un idioma que es universal, que es el inglés. El que no habla inglés está afuera. O sea, tienes que hablar inglés. Para hacer negocios tienes que hablar inglés. Entonces, eso que me decías, volviendo ahora al punto de por qué nosotros podemos vender o no vender allá, los chinos son muy cohesivos, tienen una coherencia, una cohesividad, enorme. Entonces ellos se protegen muy bien. El gobierno chino, yo digo, el sistema chino es una economía de Estado, Es un capitalismo de es Estado. un capitalismo, perdón, es la palabra, perdón. Es un capitalismo de Estado, Entonces, es como una gran empresa, es una empresa muy grande. Pero hay libertades en China para los empresarios muy interesantes y para la gente también. Yo no soy político, como mencionaba. Yo llego a China, me siento muy bien. Entiendo que hay algunas libertades que no están muy respetadas, digamos, por decir algo, en China. Pero yo creo que... Como la libertad de expresión, cosas así. Como la libertad de expresión, decir, bueno, a mí no me gusta este gobierno o lo que tú quieras y mandes, pero si yo tengo un gobierno, y lo veo no como político, sino nada más como un simple ser humano, si yo tengo un gobierno en donde ha sacado la pobreza a 1 millón, a 1.000 millones de personas en 40 años, no se me hace mal. Claro. No se me hace mal. Ahora, que hay otras situaciones que habría que afinar y todo eso, yo creo que sí, pero esto a mí se me hace más importante, Claro. ¿verdad? Porque la gente tiene que comer, tiene que vestir, se puede educar y todo. Y son muy trabajadores los chinos. Los chinos son... Tienen fama de que trabajan bien. Los chinos son muy trabajadores, son muy tesonudos. Ellos dicen, quiero hacer esto y lo hacen. O sea, están sobre esto. Sobre el punto. Es como yo digo, cuando yo quiero matar un piojo, agarro y lo mato así. Si no lo maté, bueno, pues lo hago así. Pero ellos hasta que no lo matan, ¿verdad? Hasta que no matan al piojito, ¿verdad? Están contentos. Entonces ellos insisten, hasta que no lo matan, ya están contentos, lo tiran, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Son gente muy enfocada a lograr lo que se pretende, lo que se propone. Y nos contabas que es una muy cohesionada. Es una cultura muy cohesionada. Ahora, el gobierno protege, porque como estamos hablando de un capitalismo de Estado, entonces el gobierno protege mucho la economía interna y entonces sí es una economía difícil de poder entrar. Por ejemplo, si nosotros queremos exportar carne de cerdo, bueno, pues exigen una serie porque tienen el poder y el derecho de hacerlo, y exigen una serie de requisitos para exportar, por decir algo, carne de cerdo. Pero bueno, se está exportando a China carne de cerdo, se está exportando aguacate, se está exportando algunos lubricantes, se está exportando autopartes, muchas autopartes, se está exportando tequila, se está exportando algunos otros vino, se está exportando muchas cosas. El punto está en que cuando yo llego a China y yo quiero poner un negocio allá, no es fácil porque primero yo no tengo los ojos jalados y entonces yo no tengo los ojos jalados para decir, a ver, vamos a ver, ¿tú a qué vienes aquí? Tenemos el caso, por ejemplo, de una empresa como Uber que quiso entrar al mercado chino con muchos millones de dólares, llegó, se quiso poner ahí y no pudo. Y entonces terminó asociándose con Didi. Didi es con la contraparte de Uber. Entonces, y Didi es una copia de Uber. Claro. Pero China is very good for copy. Yeah. Sí, los chinos son muy buenos para copiar, ¿no? Y entonces, bueno, pues resulta que dicen ellos, pues no podemos, ¿sabes qué? Pues mejor Didi, aquí están 20,000 millones de dólares y tú maneja el negocio, ¿verdad? Y se hicieron socios. Entonces, no es difícil hacerse socios de los chinos. El punto está en que... ¿Se me fue? Perdón. No, está muy bien. Decíamos de Didi y yo te quiero preguntar si Didi, por ejemplo, ¿es de chinos individuales o el Estado tiene parte de...? No, el Estado no tiene parte, el Estado solamente tiene los dólares, punto. El Estado no tiene parte, no, el Estado empezó manejando muchas empresas, protegiéndolas, y en cuanto ya el Estado vio que estaban madurando,
las deja y se las vende a los que están manejando la empresa. O a sus cuates, o sea, hay corrupción, igual que en Yo cualquier tengo una país. duda, Sí. como los derechos laborales se ha dicho mucho de la calidad de vida, en dónde trabajan los Que si centros de tienen seguro trabajo, social, Ok. porque sí, hay ese todo mito de eso. que, de que nada más les pagan la comida y ya es No, verdad eso. no. Si estamos todas las economías en el mundo han pasado por estadios muy complicados. Si nosotros vamos a la historia de la revolución industrial en Inglaterra, en Europa, los ingleses que trabajaban en las fábricas eran esclavos. Claro, sí, ¿Estamos de acuerdo? usaban niños y Era- horarios de claro, 16 horas. Claro. Pasó por esa Ujú, por esa etapa de fase, ¿no? desarrollo, sí. Si vamos Y por contaminaban ejemplo, muchísimo. no, bueno, ya se morían. Violación a los derechos humanos. No, y se morían los niños, se morían las personas, no tenían atención médica, no tenían nada. Pero no nada más pasó en Inglaterra, pasó en Inglaterra, pasó en Francia, pasó en España, pasó en Alemania, pasó en todas partes. Ujú. Y en Estados Unidos también. En Estados Unidos, en la época en la que Estados Unidos empieza su desarrollo, hay cantidad de esclavos. Claro. Y traían esclavos negros. Ujú. Y no nada más esclavos negros. Había gente de muchos lugares que eran esclavos. Todas las economías mundiales han pasado por ese proceso. Ujú. Y en China no fue la excepción. En China también hubo esa parte de esclavitud, hablando de hace 40 años para acá, 50 años cuando empieza la apertura. También una parte en el proceso en donde hubo gente que trabajaba por comida nada más. Por comida nada más, porque estaba muriéndose de hambre, recuerden. Entonces cuando empieza esto, hay gente que decía, yo quiero trabajar porque quiero comer. Comer. Entonces nada más trabajaban por la comida, nada más, ¿verdad? Pero eso ya pasó, y entonces pasó más rápido que en cualquier otra economía en el mundo, más rápido. En 40 años cambió todo. Y yo les puedo asegurar una cosa, ahorita, si ustedes van a China, encuentran, no hay sindicatos, no existen los sindicatos, pero los trabajadores tienen garantizados niveles de ingreso que ahorita en este momento son más altos que en México, mucho más altos, mucho más altos. Estamos hablando que en promedio el ingreso de un trabajador común y corriente en China es un 30% más alto que el mexicano ahorita. Entonces ya también tienen un mercado interno fuerte, ya consumen también. Ese es el otro punto. El mercado interno se ha desarrollado muy rápido en China, muy rápido. Porque era la ventaja de Estados Unidos, que tiene un mercado interno muy fuerte. Exacto, el mercado interno de Estados Unidos es más fuerte per cápita, pero el mercado interno de China es muy fuerte porque son muchos millones de habitantes y está creciendo muy rápido. La clase media ha crecido más que en ninguna otra parte del mundo, más rápido que en cualquier otra época de la historia de la humanidad, y va muy rápido. Eso va a ser fundamental para China para lograr tener independencia, independientemente de que Estados Unidos le ponga tarifas o no, si ellos tienen un mercado interno fuerte. Claro, China tiene un mercado interno muy fuerte, pero además China tiene un mercado externo tremendamente fuerte, que no nada más es Estados Unidos. Aunque el mercado americano es muy importante para China, desde luego, porque pues, es un mercado muy importante, pero hay una simbiosis tan grande que Estados Unidos tampoco puede dejar de depender de China en este momento. ¿Cuál crees tú que sería el socio más importante para China en materia geopolítica y geoestratégica? ¿Rusia, la India? Obviamente Rusia, la India y el resto del mundo, Latinoamérica, por ejemplo. Latinoamérica Sí, también, claro. sobre todo Sudamérica, me imagino, ¿no? No, pues toda Latinoamérica. Nosotros no, porque estamos más controlados Cerca por de Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? Por la economía ¿Y qué tanto americana. México podría fortalecerse produciendo en algún momento dado más productos que estar? Pues mucho, ¿Qué es lo tanto que tiene comenta. posibilidades México? Claro, tenemos muchas posibilidades, pero también tenemos que entender que esto también depende de muchas cuestiones políticas, ¿verdad? Tenemos una ventaja enorme. Le estamos comprando a China más de 60,000 millones de dólares anuales. Tenemos una balanza comercial deficitaria para México y ahí podemos tener una ventaja enorme con China para decirle, China, por favor, escúchame, yo quiero venderte también, ¿verdad? Y hacer una estrategia más desarrollada de ataque al mercado, que podemos hacerlo, y venderle más a China. O fabricar más y vender más para los mexicanos aún así. O sea, No, bueno, ¿qué es que tendría México? podemos hacer muchas cosas, ¿Qué ¿verdad? tendría que hacer México? Y Mira, los mexicanos bueno, para- ¿qué estoy para haciendo yo? lograrlo? ¿Qué estoy haciendo yo en mi negocio? Yo traigo máquinas que las pongo a trabajar en México y produzco en México. Entonces, sí, le compro a los chinos, pero generamos trabajos en México, ¿verdad? Ahora, en mi negocio no nada más tenemos máquinas chinas. Ahorita, el año pasado, entre el año pasado y este año hicimos una inversión muy alta, la inversión más alta que hemos hecho en nuestra compañía. Estamos hablando de una inversión de varios millones de dólares
Y las maquinarias no son chinas, son israelitas, punto. El mundo está interconectado, no nada más en China, es todo el mundo. Estas máquinas que acabamos de adquirir son israelitas. Ya estamos por terminar el programa. Sí. De mi parte, una pregunta sería, ¿cómo podría fortalecerse la economía mexicana sin tener que depender tanto, por ejemplo, de China? O sea, ¿qué consejos o qué recomendaciones nosotros tenemos que depender, es una interdependencia. No podemos decir no vamos a depender. Hay una interdependencia, debe haber una interdependencia entre todas las economías que trabajemos juntos. A la americana, la sudamericana, la asiática, el Medio Oriente. Tenemos que tener esa apertura para poder entender que el mundo es un mundo globalizado. Como les acabo de decir, nosotros acabamos de hacer la inversión más alta de la historia de la compañía con máquinas israelitas y no estamos peleados con los chinos, ni estamos peleados con los americanos. Tenemos negocios con los americanos, con los chinos, con los asiáticos, con todo el mundo, y el chiste es tener una apertura y entender que nosotros lo que tenemos que hacer es crear fuentes de trabajo en México para que nuestra gente trabaje y viva. Y yo la última pregunta que te quisiera hacer, tomando en cuenta en este proyecto que tienen de desarrollar el tren transísmico y que Donald Trump está poniendo prácticamente en una guerra ahí con China, ¿qué posibilidades habría de que México aprovechara el TEMEC y la situación geográfica que tenemos? Porque ya conectando el tren transísmico conectamos Asia con Europa, América del Norte y América del Sur. ¿Qué posibilidades habría de poner a los costados de este tren puras maquiladoras y poder tratar de sustituir un poco la maquila de China? ¿Qué posibilidades? ¿Cómo la es que China no maquila, China fabrica. China no maquila, China ya fabrica. Maquila también, pero fabrica muchas cosas. Por ejemplo, los chinos empezaron a maquilar botones y zippers. Ahora ya no los maquilan, ahora ya los fabrican con sus propios diseños, con sus propias tecnologías, y son más avanzadas ahora, cada vez son más avanzadas. Yo creo que eso de la maquila... ¿De la fabricación? Es fabricar insumos para todo el mundo. ¿Qué cosa es el tren transísmico? El tren transísmico es un proyecto que viene desde hace más de 100 años, antes de que el canal de Panamá se abriera, y nos han impedido hacer esto. Yo no quisiera decirlo, pero quienes nos han impedido hacerlo son los americanos. Entonces yo no me quiero meter en política porque yo no sé de política ni me interesa, pero el tren transísmico creo que sería una oportunidad para México. Simplemente con hacer el tren transísmico y poner puertos en ambas partes, en ambos mares, y ya con eso habría un súper desarrollo en México, un súper desarrollo. Claro. Ya nada más con eso, ya lo demás viene solito, se viene dando. Claro, sí, conecta muy bien sí, todo. Sí. Porque además efectivamente es un plan muy antiguo, es la ruta de Cortés. Eso tiene 500 años, eso tiene 500 años, ¿no? Entonces no nos podemos hacer tontos, ¿no? Pero bueno, no nos dejan acabar es importante eso, porque además la ventaja de los medios estos de redes sociales es que ya no nos podemos quedar callados. Ya. Bueno, las redes sociales tienen la ventaja de que hacen que lo que hablemos se pueda conocer. Ya no nos pueden engañar a todos al mismo tiempo. Exacto. Ya se escurre como presa reventada. Mi querido, muchísimas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Va a tener que haber otra, ¿no? Sí, cuando gusten, con todo gusto. Gracias por tu aportación. Al contrario, gracias por invitarnos. Muchas gracias, suscríbanse y manden sus comentarios, compañeros. Muchas gracias. Gracias.